Buenos días, mi nombre es Gabriel de la Rosa Contreras. Mi matrícula es la 69525. Estudio en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. La materia es cálculo diferencial. Mi tutor es Roberto Medina Ortiz. Y bueno, pues le voy a hablar a grandes rasgos de lo que se trató un poco de la materia. Las ramas del cálculo diferencial siempre tendrán aplicación y problemas y situaciones de la vida real. En este caso, la derivada dan soluciones a muchas situaciones cotidianas. Se le puede presentar a un ingeniero industrial mientras labora en una empresa. Ahora, si pasamos a esto en ámbito industrial, encontramos enfoques más precisos y analizamos y simplificamos en este ensayo y concluimos que el cálculo diferencial pasa a formar parte indispensable del desarrollo profesional de un ingeniero industrial. En la vida nos encontramos con situaciones donde se nos presentan problemas desde muy básicos hasta muy complejos. ¿Sí? Las matemáticas son un fenómeno real. Se plantean como temática las derivadas, las cuales contienen un solo campo de acción en el campo de la ingeniería. Muy amplio, por ejemplo, la optimización de un producto de administración de una empresa, datos estadísticos, contabilidad de empresa, tasas de cambio, procesos, entre otras. El cálculo es una rama fascinantemente que va evolucionando nuestras comprensiones del mundo que nos rodea. En este ensayo nos adentraremos en el camino hacia el cálculo explorando las ideas fundamentales relacionadas con las funciones y representación de gráficas. El presente capítulo marca el comienzo de nuestro viaje, donde centraremos las bases para comprender el cálculo relacionado con las funciones, unas disciplinas, descubrimientos para presentar valores, tabla de valores, gráficas, algebraicas o incluso descripciones verbales. Cada forma de representación nos permite visualizar y comprender conexiones entre las variables, ¿sí? Desde las simples funciones lineales hasta las más complejas funciones exponenciales y trigonométricas. Estudiaremos sus características y propiedades, pero también nos limitaremos solo a la teoría, ya que también exploramos cómo estas funciones se utilizan como modelos matemáticos para entender fenómenos en el mundo real. O en situaciones matemáticas se pueden manipular las características de una función. Al hacerlo, las funciones se convierten en herramientas poderosas para modelar y comprender fenómenos complejos, desde el crecimiento de la población hasta el comportamiento sistemático físico. Pues bueno, empecemos a dar la definición de una función extraída de un libro del presente curso, que es una función f es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto D, exactamente un elemento llamado f de x, de un conjunto E. Stewart, en palabras más simples y en forma de gráfica, se podrá decir que son líneas que atraviesan ciertos puntos determinados. Los valores que se le asignan a llamada variable independiente o eje de cisas, que es el eje horizontal, y el eje que es el eje vertical del plano cartesiano o eje de las ordenadas. Entonces, por ejemplo, estos lineamientos pueden ser forma de función dada un poco algebraica y de redacción de función. Se puede escribir como f de x igual a 3x menos 4, que se le conoce como f de x es igual a 3x menos 4. A continuación veremos la representación adicional de las cuales se puede demostrar una función. La variable independiente es la x, dada que se puede asignar el valor de nosotros deseados que nos pide el modelo matemático que entendemos tratando de anular, y por otro lado tenemos a la variable que es la dependiente. Se le llama así ya que corresponde a la función evaluada con valores y le estaremos dando a la x. Como por ejemplo, pues les voy a poner aquí está, ¿verdad? Que es una forma de tabla. A ver otra vez. Es una forma de tabla para f de x igual a 3x menos 4. Los valores de x
y los valores de y, por ejemplo, menos 3, menos 1, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Esos son los valores de x. Y los valores de y es menos 13, menos 10, menos 7, menos 4, menos 1 y 2. Bueno, esto es para comprender de lo que se está hablando. De esta manera podemos observar claramente que los valores que se fueron asignados por las variables dependientes de que es la x, cuáles fueron desde menos 3 hasta 3. Hasta esa diferencia de distancia entre lo que se conoce de forma de dominio de función, es decir, los números que incluyen para la variable independiente x. Por otro lado tenemos un rango que son los valores y que se han asignado a la x. Hayamos elegido si y no porque fueron resultados de evaluar la metodología de la gráfica. Y bueno, la manera en que la gráfica es una función es primero elegir el primer número de una tabla, en este caso es el menos 3. Entonces sobre el eje horizontal se cuentan 3 puntos hacia la izquierda de 0 o el origen de que el número tiene signos negativos. Después de esto se ubica el número correspondiente en el y, número que se haya tenido ubicado en la gráfica. Entonces nos damos cuenta de que corresponde a menos 13. Entonces desde donde nos encontramos actualmente vamos a cortar 13 puntos hacia abajo, ya que el número de este caso también tenemos signos negativos. Continuamos con todos los datos de la tabla. Eso es lo que nos dará la gráfica que nuestra más arriba, que nos da en una gráfica este punto y para demostrar que una función si no lo es cuando una curva en el plano x y y, o sea en el plano de la gráfica que se va a realizar cuando ninguna recta vertical desliza por el eje horizontal cruzado de la curva más de una vez. Pues bueno, ya que enseñamos esa parte, también les voy a enseñar la otra, que es una función f llamada creciente en un intervalo, y así f de x1 f de x2 siempre que x1 diagonal x2 en y se le llama decreciente, y si f de x1 diagonal f de x2 siempre que x1 diagonal x2 en una función es par si cuando se grafica la curva resulta tiene un efecto en el espejo del eje de las ordenadas, o sea la y, es decir que la curva que se desarrolla de igual manera al lado positivo de las x como es el negativo de las mismas. Una manera de resolver el graficando, pero también se verá aquí el método algebraico, y se sabe de que una función es impar cuando se hacen dos dobleces. La gráfica, es decir, primero se realiza un doblez en el eje de las y u ordenadas y luego en el eje de las abscisas o x. En la gráfica debe de empalmarse justamente tanto de un lado como de otro. A continuación dejaré el método algebraico y sus gráficas para una mayor comprensión. Bueno, ya pasamos de ahí, ahora nos pasamos a la otra forma, ¿ya? Para que me entiendan. F entre paréntesis x igual a 3x al cubo más 2 menos f paréntesis x igual a menos x al cubo menos 2. F entre paréntesis menos x igual entre paréntesis menos x al cubo más 2. F entre paréntesis menos x igual a menos x al cubo más 2. No es impar, ¿sí? Entonces, lógicamente, en la gráfica también nos va a dar un resultado, como todo lo demás. Y el dominio de una función racional es muy sencillo de averiguar. Tan solo tenemos que determinar
qué números dan como resultado 0 en la parte de denominador, ya que como sabemos una fracción no está definida cuando denominamos vale un 0, podríamos poner en cualquier número el número numerador. Sin embargo, la fracción o función racional seguiría estando indefinida. Entonces esto es lo que tenemos que evitar, y el reflejo y el desplazamiento son los dos tipos de transformación que se pueden aplicar a una función para modificar su apariencia en el plano cartesiano. El reflejo, también conocido como simetría, implica invertir la función en la relación con un eje. Hay dos tipos de reflejo. El reflejo respecto al eje de x, en este caso se invierte los puntos de la función en relación al eje x. Los puntos originalmente estaban encima del eje x, se reflejarán por objeto de eje x y y, viceversa. Estos se pueden resultar un cambio con cavidad de la función reflejada en el eje y. Y aquí se invierten los puntos, ¿sí? Donde la función en la relación del eje y, los puntos que originan estaban a la derecha del eje y reflejan a la izquierda del eje y viceversa. Tipo que reflejó puede alterar la orientación de una función. En el desplazamiento horizontal, esta transformación, la función se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha en relación de eje de x. Se logra mediante la adición o sustracción de un valor constante. La variable independiente x dentro de la función, y el desplazamiento hacia la derecha se logra agregando un valor positivo a x, mientras que un desplazamiento hacia la izquierda se obtiene restando un valor positivo a x. Desplazamiento vertical es la transformación de la función hacia arriba y hacia abajo. En relación al eje, esto se logra mediante la adición o sustracción de un valor constante a la variable dependiente y dentro de la función, y un desplazamiento hacia arriba si se obtiene que agregamos un valor positivo, mientras el desplazamiento hacia abajo se logra restando un valor positivo. Y a y, el reflejo del desplazamiento son herramientas útiles para modificar la posición de una función en el plano cartesiano, lo que permite ajustar a las necesidades específicas de un problema referente a diferentes situaciones. Pues bueno, estos fundamentos relacionados con las funciones y representantes en el contexto del cálculo, hemos aprendido que en una regla que asigna elementos de conjunto llamado dominio, y un elemento corresponde a otro conjunto de dominio denominado rango, estas funciones pueden ser representadas en diferentes formas, ya sea mediante ecuaciones, tablas gráficas, descripciones verbales o a través de ejemplos y explicaciones, o funciones que se visualizan de forma de líneas y que atraviesan valores asignados y variables independientes en el plano cartesiano. Además, hemos explorado gráficas y funciones utilizadas, tablas como valores, determinar una gráfica, representaciones correctas de una función vertical, atraviesa la curva más de una vez. Pues bueno, espero que les haya gustado este tema, ¿verdad? Y que hayan aprendido algo sobre básico y relacionado con las funciones en el contexto del cálculo, y que las caracterice por sus propiedades y que permite comprender y describir fenómenos del mundo real. Estas herramientas fundamentales para explorar y resolver problemas cada vez más complejos. No les digo hasta pronto, ni nunca nos veremos, sino hasta luego.